Hola, hoy en esta sesión estudiaremos fuerzas. El objetivo es comparar distintas fuerzas entre sí como roce, peso, de atracción gravitacional, normal y tensión. Vamos a partir preguntándonos por qué un cuerpo modifica su velocidad. Cuando tú empujas, por ejemplo, como está haciendo este niño, este cuerpo se va a mover. Entonces, un cuerpo modifica su velocidad si sobre él se ejerce una acción externa. En este caso, el niño es el que está ejerciendo la acción externa. Y las acciones externas se representan por fuerzas. Las fuerzas se representan por vectores, que en este caso sería esa flecha que indica hacia dónde está ejerciendo la fuerza. ¿Qué es la fuerza de roce? Cuando nosotros empujamos un objeto, experimentamos cierta resistencia a la fuerza que ejercemos. No es lo mismo si nosotros empujamos un objeto en una pista de hielo que si nosotros empujamos un objeto en el cemento. La resistencia que se opone al movimiento de los cuerpos se llama fuerza de roce, de rozamiento o también fricción. En este caso, esa fuerza está representada por este vector, que es esa flecha negra. Recién les conté, la fuerza de roce cambia en distintos tipos de superficie. ¿A qué se debe esto? A que el origen de la fuerza de roce está en las pequeñas irregularidades o rugosidades de las superficies en contacto. Por ejemplo, aquí tenemos una niña patinando en una pista de hielo y no le va a costar nada, por eso que cuesta tanto detenerse, porque no hay roce. Entonces hay una menor fuerza de roce o un roce mínimo. Sin embargo, la futbolista que está acá está en el pasto, le cuesta mucho más y es mucho mayor la fuerza de roce si nosotros, por ejemplo, corremos en la arena a la orilla de la playa. ¿Qué consecuencias tiene esta fuerza? Si no existiera, sería prácticamente imposible que pudiésemos caminar, viajar en bicicleta o en automóvil, pues esta permite que nuestros pies o las ruedas de un vehículo se adhieran al suelo. Miren qué importante es la fuerza de roce. Aquí tenemos la clasificación de la fuerza de roce. Existen tres tipos de fuerza de roce: por deslizamiento, por rodamiento o en fluidos. Por deslizamiento se clasifica en dos: la fuerza de roce estático, que es Fs, y la fuerza de roce dinámico, que es F sub K. La fuerza de roce por rodamiento es cuando andamos en bicicleta, cuando andamos en un automóvil, cuando existe una rueda. Y la fuerza de roce en fluido es la fuerza que se opone cuando nosotros, por ejemplo, nos lanzamos a una piscina. ¿Cuánto duele cuando nos tiramos a una piscina y nos damos un famoso guatazo? ¿Cómo queda nuestro estómago? Todo rojo, ¿verdad? Eso es por la fuerza de roce. Ya, vamos a comenzar por la fuerza de roce por deslizamiento. Entonces, esto sería, por ejemplo, si nosotros tomamos una goma y la lanzamos. No va a rodar, no va a girar, solamente se va a deslizar. Se produce cuando dos superficies sólidas se deslizan una sobre otra. Su magnitud, o sea, su valor, depende de la textura de la superficie. Mientras más rugosa, mayor será la intensidad de la fuerza que ejerce. Y mientras menos rugosa, por ejemplo, hielo, una pista que sea metálica, estos pisos que son de madera flotante, va a ser menor la fuerza que ejerce. Y esta fuerza de roce se divide en dos tipos, como recién les dije: el roce estático y el roce dinámico, que también se llama roce cinético. ¿Por qué? Porque el roce estático es cuando la fuerza está en reposo. Cuando el objeto está en reposo, perdón. En cambio, el roce dinámico o cinético es cuando el objeto está en movimiento. Vamos a empezar con la fuerza de roce estático.
Esta fuerza, como recién les dije, se evidencia cada vez que se intenta sacar a un cuerpo del estado de reposo y alcanza su máximo valor antes de que el objeto se desplace, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos que empujar algo que nos cuesta mucho, por ejemplo, un cajón grande, un bloque grande que sea con mucha masa, y nosotros no lo podemos mover, pero estamos haciendo la fuerza, esa es la fuerza que se opone, es la fuerza de roce estático. Cuando esto comienza a moverse, el roce dinámico o cinético es el que actúa, ¿ya? O sea que el roce dinámico o cinético corresponde al roce en movimiento. Por rodamiento. Esto se llama rototraslación. Es un movimiento muy complejo, pero si llegan a estudiar o quieren estudiar física en la universidad o en una carrera que sea de nivel superior, ahí lo van a ver, que es un movimiento muy complejo, ¿ya? Y se presenta cuando un cuerpo, por ejemplo la rueda de una bicicleta, una pelota, una rueda sobre una superficie, cuando esta rueda gira, ahí hay fuerza de roce por rodamiento. Generalmente esta fuerza presenta una menor magnitud que la de roce por deslizamiento. Por eso que usamos ruedas para movernos y no usamos bloques, por ejemplo, porque nos cuesta menos. Fuerza de roce en fluidos. El fluido en general podemos pensar que es el aire, el agua, esos son fluidos. Y se manifiesta cuando deslizamos un objeto sólido a través de un fluido, como aire o agua, como recién les dije. Y este fenómeno se puede evidenciar al saltar, por ejemplo, de un paracaídas o realizar un clavado en una piscina, ¿ya? Por eso que los clavados los hacemos con la cabeza. No nos tiramos así en horizontal, porque si no sería mucha resistencia. La fuerza de roce pondría mucha resistencia. Vamos a ver el peso y la fuerza de atracción gravitacional. Primero quiero comentarles que el peso es una fuerza. Lo que nosotros hacemos cuando nos pesamos, entre comillas, es masarnos, porque lo que obtenemos es la masa. El peso no es masa, el peso es una fuerza que va hacia abajo, ¿ya? O hacia el centro de la Tierra, ¿ya? Cada vez que se deja caer un cuerpo, este es atraído hacia la superficie de la Tierra o hacia el centro, ¿cierto? Esto se debe a la fuerza de atracción mutua que se produce entre un cuerpo y nuestro planeta. Ya. ¿Qué es lo que es el peso? Es la fuerza con que la Tierra atrae a un cuerpo hacia su centro por acción de la gravedad. Y ahí está mostrado el peso con el vector que está simbolizado como una flecha que apunta en este caso hacia abajo. ¿Ya? Entonces, en este caso, el peso es la fuerza con que la Tierra atrae al florero. Si no existiera gravedad o aceleración de gravedad, el florero estaría volando o flotando, tal como lo que ocurre en la Luna, que hay gravedad pero es muy poca. Eso era el peso referido a objetos. En cambio, cuando los cuerpos tienen una gran masa, como la Tierra, el Sol, las estrellas, los planetas, etc., también experimentan una atracción. Y eso se llama fuerza de atracción gravitacional. Por lo tanto, para que exista la fuerza de atracción gravitacional, tienen que ser cuerpos celestes de gran masa. Todo lo otro, por ejemplo, nosotros parados en la Tierra, eso es peso. Pero esta se llama fuerza de atracción gravitacional. Tiene que ser una gran masa. Ya. La fuerza normal. Si nosotros, por ejemplo, ponemos este libro en una mesa y el libro no se mueve, eso no significa que no hay fuerza. Sí hay fuerza. La fuerza con que la Tierra está atrayendo este libro. Pero el libro no se está moviendo. Entonces eso significa que tiene que haber una fuerza en la misma dirección vertical
pero con sentido contrario, apuntando hacia arriba, que lo está deteniendo. Y esa fuerza se llama normal. Corresponde a la fuerza que la superficie ejerce sobre el cuerpo y cuya dirección es perpendicular a ella. Por ejemplo, si nosotros empujamos una pared y la pared no se mueve, eso significa que hay una fuerza que está en sentido contrario a la fuerza que nosotros estamos haciéndole a la pared. Porque si no, la pared se rompería. Pero si la pared no se rompe, significa que hay una fuerza en el otro sentido. Y eso es la fuerza normal. Aquí tenemos el esquema con los dos vectores, el rojo y el verde, de una fuerza normal y de una fuerza peso. Insisto, ¿por qué nosotros decimos que aquí no solamente hay peso? Porque si esa fuerza fuera solo, si el florero tuviera solamente la fuerza peso, el florero seguiría bajando. Pero no baja, está en reposo. Como está en reposo, tiene que existir otra fuerza que tenga el mismo valor, pero con sentido contrario, o sea, hacia arriba, y en la misma dirección, o sea, vertical, que lo está sosteniendo y que le está haciendo como el contrapeso. La tensión funciona de la misma manera, pero que la normal, pero es, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una cuerda y esa cuerda está sujetando o firmando una bolita y esa bolita está en reposo. Entonces, esa bolita tiene la fuerza peso, que yo ahí se las dibujé como W, que es el peso en inglés, ¿ya? Que también se abrevia así. Entonces, esa bolita tiene la fuerza peso, que la está como tironeando hacia abajo, pero la tensión, que es la fuerza de la cuerda, está haciendo el contrapeso. Por eso es que esta bolita no sigue bajando. La bola está en reposo colgando y la tensión es la fuerza que la cuerda ejerce sobre el cuerpo. Si nosotros estamos, por ejemplo, con un carrito, tirando un carrito con una cuerda, ahí también hay tensión. Si el cuerpo está en reposo, la tensión y el peso poseen igual dirección, o sea, vertical, el mismo módulo, o sea, tienen el mismo valor, pero tienen sentidos contrarios, porque el vector azul va hacia arriba y el vector rojo va hacia abajo. Cuando digo vectores me refiero a las flechas. Vamos a hacer una actividad en conjunto. Dice, observa las figuras e indica qué fuerzas reconoces. Lo primero que vemos son cuerdas, por lo tanto ahí tenemos tensión. En la caja y en el carrito tenemos normal. Y además tenemos peso. Lo mismo pasa para los dos hombres, veo que son hombres, no sé, que están tirando la cuerda. Tenemos el peso que apunta hacia abajo, el peso de sus cuerpos, y la normal que va hacia arriba. Además tenemos roce, tenemos fuerza de roce. No sé si es de roce estático o cinético, porque no se ve que se estén moviendo. Si tenemos rueda, tenemos fuerza de rodamiento, de roce por rodamiento. Y en el otro caso, en la otra cajita, tenemos fuerza de roce por deslizamiento. Esas son, en síntesis, las fuerzas que se ven acá. Muchísimas gracias por ver el video y suscríbete. Nos vemos. Chao.